¿Cómo podemos cumplir la ley de Cristo? ¿Siguen vigentes hoy los dones espirituales y los milagros? ¿Qué requisitos debo cumplir para que mi oración sea contestada? ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama Consolador y Espíritu de verdad? ¿Por qué el Espíritu Santo no lo pueden recibir los del mundo? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que en mí cree. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. De cierto, al iniciar su afirmación con esta expresión tan propia, el Señor enfatiza su promesa de mayores obras como resultado de la fe en Él, la cual empieza a cumplirse tras su partida. El que en mí cree. La fe en Cristo no es la meta última, sino el punto de partida de todo creyente, los cuales hemos de ser testigos de Cristo ante los demás, así como Jesucristo lo ha sido del Padre. La fe en el verdadero Dios pasa por la fe en Jesucristo. Cristo está tan estrechamente vinculado al verdadero Dios que no hay verdadera adoración a Dios sin Cristo Jesús. Toda adoración a Dios el Padre debe ser a través de Jesús, y Él mismo es sujeto de fe por cuanto es fiador de la verdadera fe. Las obras. Es bueno distinguir entre la obra y las obras. La obra en singular apunta a la obra salvífica de Jesús a su muerte en la cruz. Las obras en plural son todos sus hechos, especialmente los milagros que dan fe de su mesianismo. Sus obras siempre están en relación con su obra salvífica, y todas sus obras, junto a sus palabras, forman el conjunto de toda su actividad reveladora. Hará las obras que yo hago. El Señor indica que nosotros, sus discípulos, por nuestra fe en Él, podremos hacer los mismos milagros que Él hizo. En los evangelios sinópticos esto es dicho también bajo la figura de la fe que mueve montañas. Pero con más especialidad, el Señor Jesús se refiere a las obras de justicia, incluida la predicación. La participación de los creyentes en estas obras de fe y de justicia es una prolongación de la actividad de Jesús. Es Cristo actuando a través de su iglesia. Así como los hijos de Abraham hacen las obras de la fe, los que creemos en Cristo Jesús hacemos sus obras por nuestra fe en Él, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así como el Padre es quien hace las obras en Cristo, así Cristo es el que hace las obras en los creyentes. Pero más adelante el Señor indica que el Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes para hacer las obras de Cristo. En Cristo, el objetivo de las obras es evidenciar la actividad liberadora de Dios entre los hombres, otorgándoles vida. Y todos los creyentes servimos como multiplicadores de esta gracia de Dios. No debe creerse
creer que los milagros relatados en la Biblia solo fueron para aquella época y que hoy ya no son necesarios, pues el Padre hasta ahora trabaja y el Señor Jesús aún trabaja, por lo que estas obras libertarias de Dios entre los hombres continúan hasta hoy a través de los que le amamos, los que creemos en Él y guardamos sus mandamientos. No es una simple repetición de cada una de las obras de Jesús, sino una prolongación y consumación de la actividad salvífica y reveladora de Jesús. El trabajo de salvación debe continuar, porque la presencia y actividad de Dios en el mundo es tan necesaria en estos últimos tiempos como en aquellos. Hay quienes argumentan que los dones espirituales ya cesaron, basándose en 1 Corintios 13:8, pero obvian que también dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es cierto que la obra de Jesús en nuestras vidas es perfecta y aquí y ahora ya participamos de las bienaventuranzas del reino de Dios, pero también es cierto que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo también habla de los que somos perfectos y a la vez dice de él mismo: no es que yo ya sea perfecto. Así pues, lo que aquí y ahora vivimos en Cristo es solo muestra de la gloria de Dios en nuestra vida. Mas cuando Cristo se manifieste, lo que es en parte, lo temporal, se acabará y se dará lugar a la eternidad, donde el conocimiento de Dios y de la comunión con Él serán plenos. Por consiguiente, mientras el Señor no haya venido, los dones espirituales siguen hoy a disposición de la Iglesia en su tarea de predicación y evangelización. La manifestación de los dones sobrenaturales no ha cesado por cuanto Cristo aún no se ha manifestado y lo perfecto no ha llegado a su plenitud. Además, Cristo, el dador del Espíritu, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si Él dio a sus discípulos capacidad para hacer milagros ayer, puede dárnosla a nosotros hoy. El Espíritu Santo sopla donde quiere y no podemos arrogarnos la capacidad de limitar el accionar del Espíritu, ni en el tiempo ni en el espacio. Eso sí, el don de profecía que está vigente al día de hoy no implica posibilidad alguna de añadir algo a las Escrituras, las cuales ya están completamente reveladas y confirmadas. Toda profecía, visión o sueño que contradiga a las Escrituras nunca debe ser considerada como proviniendo de Dios. Por esto es la advertencia apostólica de probar los espíritus. Mayores obras hará. Las obras de la iglesia son mayores, no en el sentido de poder, pues es Dios quien lo hace todo, sino en cuanto a extensión en el tiempo y en el espacio. Hemos llegado hasta lo último de la tierra. En el judaísmo, solo los rabinos, debido a su íntima relación con Dios, pueden hacer milagros, pero los talmid o discípulos no pueden, por muy piadosos que sean. Pero el Señor Jesús concede esta capacidad a todos sus discípulos con la única condición que creamos en Él. En el paganismo, los encantamientos de los magos están relacionados con el poder o Dios al cual se dirigen y solo buscan manipular esas fuerzas ocultas de acuerdo a sus fines personales. Pero los creyentes en Cristo no debemos buscar nuestra propia gloria, sino la del Señor, y debemos regirnos por sus mandamientos y por el amor a Él y a los demás. La palabra de predicación está basada en la fe en Él y va en conformidad con la causa de Jesús. No hay diferencia esencial entre el ministerio de Jesús y el de la iglesia. El principio es el mismo, la estructura es igual y la acción es conforme al modelo de Jesús. Después de su ascenso al cielo y su vuelta al Padre,
que el Señor Jesús reinicia su labor salvífica a través de la comunidad de los santos. Cristo Jesús se proyecta a través de su iglesia, porque voy al Padre. Habiendo vencido al mundo y a la muerte, por su obediencia al Padre, el Señor recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto significa que por su autoridad Él nos envía a hacer las obras en su nombre. Y con el paso de Cristo Jesús al Padre, el cielo queda abierto a favor de todos los hombres de todas las épocas. Y la comunión de Dios con los hombres queda vigente y disponible siempre. Y por su vuelta al Padre, el Espíritu Santo es dado a la iglesia, la cual, con demostración del Espíritu y de su poder, predica al mundo acerca del pecado. Todo esto garantiza la continuidad de las obras del Señor Jesús a través de la iglesia. Todo lo que pidiereis. Aquí dice que lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, Él mismo nos lo dará. Pero en el capítulo 15, 16 y 16, 23 dice que será el Padre quien nos lo dará. Esto recalca la unidad entre el Padre y el Hijo. El Padre nos dará lo que le pidamos porque nos ama. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde la oración es dirigida también al mismo Señor Jesús. No hay problema pues en dirigir la oración al Padre o al Hijo en el Espíritu Santo, pues el objetivo es que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué requisitos debo cumplir para que mi oración sea contestada? Permanecer en Jesús y en sus palabras, cumplir sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada, pedir conforme a su voluntad, creer que Jesús es el enviado del Padre, no dudar que Dios puede hacerlo. Y también conviene ponerse de acuerdo con otro. En mi nombre, hacer todas las cosas en su nombre significa colocarse bajo su autoridad y reconocer que por Él y para Él son todas las cosas. Orar en su nombre significa que se apela a su gracia, a su carácter de abogado y sumo sacerdote nuestro como mediador ante el Padre. Orar al Padre en el nombre de Jesús es alegar nuestra unión con Cristo, de la misma manera que Jesús está unido al Padre, y se alega la autoridad que el Padre ha dado al Hijo. Orar en su nombre es apelar a todo lo que el Señor Jesús representa: obediencia, fe, gracia, amor, sacrificio, etc. Orar en el nombre de Jesús significa que Dios revela su gloria a través de Jesús, y Cristo Jesús hace todo para glorificar al Padre. Pero la oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios y según lo que conviene a cada cual y al reino de Dios. La oración es una obra de fe, es un acto de acción de gracias y busca que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el objetivo de pedir en su nombre. De esta manera, ambos, el Padre y el Hijo, responden en conjunto las oraciones de los creyentes. Si me amáis, guardad. Hay unas traducciones que dicen, si me amáis, guardaréis. Pero el capítulo 14, 21 confirma la traducción guardad en el sentido de una orden dada. Guardar significa prestar atención, observar, conservar, hacer, en el sentido de demostrar el amor a Él, como diciendo, el que los guarda es el que me ama. Dado que sus mandamientos son de obligatorio cumplimiento, nuestra obediencia debe de ser de manera permanente y constante. El Señor Jesús se aplica a sí mismo los pasajes equivalentes del Antiguo Testamento donde se demanda guardar los mandamientos de Dios. Esto significa que no hay diferencia entre los mandamientos de la ley mosaica y los mandamientos de Jesús. Más bien hay continuidad. Por tanto, la obligatoriedad permanente de ejecutar la palabra de Jesús es la misma respecto de la ley de Moisés.
La ley de Cristo ha sustituido a la ley de Moisés, solo en los aspectos sacrificiales, los cuales ya fueron cumplidos en Cristo. Y la ley de Cristo también ha sustituido a aquellos mandamientos de la ley de Moisés que han sido reinterpretados por el Señor. Por ejemplo, los mencionados en Mateo 5, del 21 al 48, donde Él dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Los mandamientos de la ley mosaica que no han sido derogados o reinterpretados explícitamente en el Nuevo Testamento siguen vigentes. Por ejemplo, los 10 mandamientos. La diferencia entre la ley de Moisés y la palabra de Jesús estriba en la base del cumplimiento. La ley se basa en la obligación, la palabra de Jesús en el amor. Solo el que ama a Jesús le obedece. De aquí que toda la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. Además, el apóstol Juan aclara que el amor a Jesús también se demuestra mediante el amor al hermano. No podemos amar a Jesús sin amar a nuestro prójimo. El amor a Jesús no es mero entusiasmo sentimental, es más que un simple gustar. Es sentirse obligado con Él, comprometido con Él. El amor a Jesús es requisito para poder cumplir sus mandamientos. Quien no le ama, no le obedece, porque en Jesús la obediencia es resultado del amor y no del temor. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hoy nosotros le amamos sin haberle visto, le creemos y nos alegramos con inefable gozo por él. Pero este amor a Jesús pasa por la prueba del amor al prójimo. Otro consolador. Nuestro amor a Jesús y la consecuente obediencia a Él deviene en la entrega del Espíritu Santo a nosotros. Por eso dice: si me aman lo suficiente como para guardar mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre. Y el contenido del ruego de Jesús es el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es llamado consolador en el sentido de abogado, defensor e intercesor, y también en el sentido de fortalecer, ayudar y acompañar. Al decir otro consolador no significa que hay una sucesión o relevo en el puesto de consolador, sino que además de Cristo Jesús está también el Espíritu Santo. Pero valga el énfasis del Espíritu Santo como otro consolador, pues evita confundir a Jesús con el Espíritu Santo y viceversa, como lo afirman los modalistas o unitarios. Jesús es también nuestro abogado, pero el Señor Jesucristo lo hace desde su posición mediadora a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo lo hace en y desde la iglesia. Ezequiel capítulo 36 verso 27 dice que el Espíritu Santo es dado para capacitar a los creyentes, no al mundo, para que podamos guardar los mandamientos del Señor. Por esto no se puede hablar del Espíritu Santo como sucesor, representante o vicario de Cristo sobre la tierra, porque la acción de ambos a favor nuestro es simultánea. Por derivación, a nadie en la tierra puede llamársele vicario de Cristo. No obstante, en cierto sentido, todos los verdaderos creyentes somos representantes de Cristo si actuamos en su nombre. El evangelista Lucas dice que nosotros podemos pedir que se nos dé el Espíritu Santo. Y también dice que Dios está dispuesto a dar su Espíritu, pero a los creyentes. Esto significa que su Espíritu Santo, el que ungió al Santo de los Santos, es lo más alto y sublime que el Padre quiere otorgarnos. Gracias, Señor, para siempre. Si Dios quita de nosotros su Santo Espíritu, estaremos perdidos. Pero, aún en medio de nuestro pecado, el Espíritu de Dios no se aparta de nosotros los creyentes. Se entristece, pero no se aparta.
a menos que blasfememos contra Él. El Espíritu no nos abandona porque Él es fiel. Y cuando estamos en el pozo, la desesperación, en el lodo cenagoso, Él, con mano fuerte y brazo extendido, pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos, porque para siempre es su misericordia. No se aparta de nosotros a menos que perseveremos en el pecado, lo cual equivale a pecar deliberadamente, pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda su sangre, afrentando de esta manera al Espíritu de gracia. Y este es uno de los pecados de muerte. Otros pecados de muerte son una desafiante rebelión contra Dios e intentar mentirle al Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Este es uno de los nombres del Espíritu Santo. La palabra Espíritu no define la naturaleza del Espíritu Santo, así como cuando el Señor dijo Dios es Espíritu, no estaba diciendo que esa era la esencia o sustancia de Dios. Dios no puede enmarcarse en un género o especie con estas o aquellas características. La descripción de Dios y de la tercera persona de la Trinidad como Espíritu solo busca contraponer la naturaleza de Dios con la naturaleza humana. Por lo que con este nombre Espíritu el Señor nos describe el dinamismo de la actividad del Espíritu Santo como el viento que se mueve y como el aire que vivifica. La actividad principal del Espíritu Santo es guiar a toda verdad, en contraposición con el espíritu de error que es el espíritu del anticristo. Pero esta comparación en ningún modo es dualismo, pues no se iguala el espíritu del mal con el espíritu de Dios en ningún sentido. Dado que Cristo Jesús es la verdad, el Espíritu Santo entonces está asociado con Cristo Jesús. Por tanto, la principal misión del Espíritu Santo es llevar a los hombres a los pies de Cristo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De aquí que el objetivo del bautismo en el Espíritu Santo es el de recibir poder para ser testigos de la verdad. El mundo no lo puede recibir. Es importante acentuar que la presencia del Espíritu de Dios es solo en la iglesia, nunca en el mundo. Es la presencia del Espíritu Santo lo que distingue a la iglesia del mundo. Es el Espíritu quien da identidad a la iglesia. La condición para recibir al Espíritu de Dios es amar a Cristo Jesús y guardar sus mandamientos. Es evidente que el mundo no ama a Jesús ni guarda sus mandamientos, por consiguiente no puede recibir al Espíritu Santo de Dios. El mundo, por su desobediencia, está excluido. Por eso se nos dice a los creyentes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo es lo que hace que el mundo no pueda recibir el Espíritu de Dios porque rechaza a Jesús. El mundo no sabe del Espíritu Santo porque no quiere saber nada acerca de Jesús. Y parte de la doctrina y vida de Jesús es sobre el Espíritu Santo. Por eso los del mundo no pueden tener una relación personal con el Espíritu de Dios. Los creyentes en Cristo recibimos el Espíritu Santo, le vemos en su actuar, le conocemos y Él mora en nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú quieres recibir al Espíritu Santo, debes nacer de nuevo, de arriba. Si crees en Jesús y le confiesas como tu Señor y crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás templo del Espíritu Santo y Él pasará a morar en ti.